Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. ¡Ah! ¡Ah! Y bienvenidos sean al episodio 136 de este podcast, el tercer episodio de este mes de octubre, especial Halloween. Y bueno, hoy les traje un asesino vampiro. Y no es el vampiro de Sacramento, porque de ese ya hablamos. Es un vampiro europeo. Si ahora que viajamos de Inglaterra, vamos a viajar otra vez. No salimos de Europa y nos vamos a Alemania, ya que le estoy diciendo mucho a la mamá, bueno, ya que cuando escuchamos de los vampiros, pensamos en seres de ficción que solamente existen en la literatura o en el cine. Sin embargo, existió un asesino en serie alemán que cometió los asesinatos más crueles solamente para satisfacer su placer sexual con la sangre de inocentes. Este es el caso de Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Un asesino muy sádico, la verdad. La verdad que este es uno de los casos más aterradores y cuya cabeza, o sea, no la de abajo, sino la de arriba, está exhibida en un museo. ¿En dónde? Eso hablaremos más adelante. Pero como siempre, vayamos por el principio. Y dice... Nació el 28 de mayo de 1883 en Mülheim am Rhein, Imperio Alemán. Otra vez quiero advertir que este va a ser un episodio lleno de nombres raros porque obviamente los nombres son en alemán. Así que voy a intentar no masacrar el idioma alemán. Bueno, decimos que nació en el Imperio Alemán. Nació en una familia pobre y abusiva, siendo el mayor de 3 hijos, 2 de los cuales murieron a temprana edad, tristemente, como pasaba en esa época. Sus padres eran alcohólicos y vivían en un departamento de una sola habitación. Su padre golpeaba con frecuencia a su esposa e hijos, sobre todo cuando estaba borracho. O sea, por todos los golpeaba. En estado de ebriedad obligaba a su esposa e hijos a reunirse delante de él antes de ordenarle a su esposa que se desnudara y mantuviera relaciones sexuales con él mientras sus hijos observaban. Fue encarcelado durante 18 meses en 1897 por violar repentinamente a su hija mayor de 13 años. Poco después su madre obtuvo una orden de separación y posteriormente se volvió a casar y se mudó a Düsseldorf. En 1888, Peter Kürten intentó ahogar a uno de sus compañeros de juego. 4 años después, se hizo amigo de un perrero local que vivía en el mismo edificio que su familia y comenzó a acompañarlo en sus rondas. Este individuo solía torturar y matar a los animales que atrapaba, y Kürten pronto se convirtió en un participante activo y voluntario en la tortura de los animales. Aquí ya vemos que empezamos más, ¿ok? Misma fórmula, padres abusivos y crueldad animal. Bueno, siendo el mayor sobreviviente, Kürten fue víctima de gran parte del maltrato físico de su padre y como consecuencia se negaba con frecuencia a regresar a casa de la escuela. Aunque era un buen estudiante, más tarde recordó su rendimiento académico, que su rendimiento académico se vio afectado debido a la extensa violencia física que sufrió. Desde pequeño, Kürten solía escaparse de casa por periodos, porque iban desde días hasta semanas, perdón. Gran parte del tiempo que Kürten... Gran parte del tiempo que Kürten pasaba en las calles, lo pasaba en compañía de pequeños delincuentes e inadaptados sociales. A través de estos conocidos, Kürten se familiarizó con diversas formas de delincuencia menor que inicialmente cometió para alimentarse y vestirse mientras vivía en la calle. Kürten afirmó posteriormente haber cometido sus primeros asesinatos a los 9 años, cuando empujó de una balsa de troncos a un compañero de escuela que sabía que no sabía nadar.
Cuando un segundo niño intentó salvar al pequeño, este se estaba ahogando. Curtin le sujetó la cabeza bajo el agua, de modo que ambos se ahogaron. Ambas muertes fueron declaradas accidentales por las autoridades. A los 13 años, Curtin entabló una relación con una chica de su edad, y aunque esta le permitía desnudarse y acariciarla, se resistía a cualquier intento de él de mantener relaciones sexuales. Para satisfacer sus impulsos sexuales, Curtin recurría a actos de bestialidad con ovejas, cerdos y cabras en establos locales. Pero más tarde afirmó que obtenía su mayor euforia si apuñalaba a los animales justo antes de alcanzar el orgasmo. Así comenzó a apuñalar y acuchillar animales con creciente frecuencia para alcanzar el orgasmo, aunque insistía en que este comportamiento cesaba cuando lo vieron apuñalando a un cerdo. También intentó violar a la misma hermana de la que su padre había abusado anteriormente, cosa que no sabemos si pasó. En 1897, Curtin dejó la escuela. Ante la insistencia de su padre, consiguió empleo como aprendiz de moldeador. Este aprendizaje duró 2 años antes de que Curtin robara todo el dinero que pudo encontrar en su casa, además de aproximadamente 300 marcos de oro de su empleador, y se escapara de casa. Se mudó a Coblenza, donde inició una breve relación con una prostituta 2 años mayor que él, quien, según él, sometía voluntariamente a cualquier forma de perversión sexual que él le exigiera. Fue detenido 4 semanas después y acusado de allanamiento de morada y robo, siendo posteriormente condenado a 1 mes de prisión. Salió de prisión en agosto de 1899 y volvió a la delincuencia común. Curtin afirmó haber cometido su primer asesinato como adulto en noviembre de 1890. En sus confesiones de 1930, a los investigadores afirmó haber recogido a una joven de 18 años en la Restrebre, es que tiene una vez muy rara este nombre, y haberla convencido de que la acompañara a Hofgarten. Allí afirmó haber tenido relaciones sexuales con la joven antes de estrangularla, hasta dejarla inconsciente con las manos desnudas antes de abandonar el lugar, creyéndola muerta. No existen registros contemporáneos que corroboren las afirmaciones de Curtin. Si este ataque tuvo lugar, la víctima probablemente sobrevivió, es lo que no sabemos. No obstante, Curtin declaró posteriormente que al cometer este acto se había demostrado a sí mismo que el máximo éxtasis sexual solo podía alcanzarse de esta manera. Poco después, en 1900, fue arrestado por fraude. Volvería a ser arrestado ese mismo año por el mismo cargo, aunque esta segunda ocasión se añadieron la acusación de cargos relacionados con los robos en Düsseldorf en 1899. Además del intento de asesinato de una niña con arma de fuego, para variar. Además, en consecuencia, Curtin fue condenado a 4 años de prisión en octubre de 1900. Cumplió esta condena en Derenford, un distrito de Düsseldorf. Liberado en el verano de 1904, Curtin fue reclutado por el Ejército Imperial Alemán. Fue destinado a la ciudad de Metz, en Lorena, para servir en el 98 Régimen de Infantería, aunque pronto desertó. Ese otoño, Curtin comenzó a provocar incendios que observaba discretamente desde la distancia mientras los servicios de emergencia intentaban extinguir. La mayoría de estos incendios se produjeron en graneros y pajares. Y Curtin confesó a la policía haber cometido unos, ¿qué serán?, 24 incendios tras su arresto esa noche vieja. También admitió abiertamente que estos incendios se habían cometido tanto por su excitación sexual como con la esperanza de quemar vivos a los vagabundos dormidos. Como resultado de su deserción, Curtin fue juzgado por el tribunal militar y declarado culpable de deserción, además de múltiples cargos de incendio provocado, robo e intento de robo. Estos últimos cargos relacionados con actos que también había cometido ese año. Y posteriormente fue encarcelado de 1905 a 1913. Cumplió su condena en Münster y pasó gran parte de su tiempo en el régimen de aislamiento
por repentinos casos de insubordinación. Más tarde afirmaría a los investigadores y psicólogos que este periodo de encarcelamiento fue en el que se encontró por primera vez con formas severas de disciplinas. Y como tal, las fantasías eróticas que había desarrollado anteriormente mientras estaba encarcelado en Derrenford se expandieron para incluir fantasías gráficas de él atacando a la sociedad y matando a masas de personas. Estas fantasías se volvieron cada vez más importantes y dominantes en su mente. Y Curtin afirmó más tarde que obtenía el tipo de placeres de estas visiones que otras personas obtendrían al pensar en una mujer desnuda. Y agregó que ocasionalmente eyaculaba espontáneamente mientras estaba preocupado por tales pensamientos. Ah, caray, eso sí es horrible. Bueno, el primer asesinato de Curtin cometido definitivamente ocurrió el 25 de mayo de 1913. Durante un robo en una taberna de Mulholland am Rhein, su lugar de nacimiento, se encontró con una niña de 9 años llamada Christine Klein, dormida en su cama. Curtin la estranguló y luego le cortó 2 veces la garganta con una navaja, eyaculando al oír la sangre goteando de sus heridas al suelo junto a la cama y en su mano. Al día siguiente, Curtin regresó a Colonia para beber en una taberna situada justo frente de la que había asesinado a Klein y así escuchar las reacciones de los lugareños ante el asesinato de la niña. Posteriormente contó a los investigadores que experimentó una profunda satisfacción por el asco, la repulsión y la indignación general que percibió en las conversaciones de los clientes, como luego pasa. Además, en las semanas posteriores al funeral de Klein, Curtin viajó ocasionalmente a Mulholland am Rhein para visitar la tumba del niño y añadió que al tocar la tierra que cubría la tumba, eyaculó espontáneamente. Como muchos asesinos, a veces quieren estar en la escena de crimen donde mató porque así sienten algo, sobre todo los asesinos de poder control. Bueno, 2 meses después, de nuevo durante un robo con una llave maestra, Curtin irrumpió en una vivienda en Düsseldorf, encontrando a una joven de 17 años llamada Gertrude Franken dormida en su cama. Curtin la estranguló manualmente, eyaculando al ver la sangre que le salía a chorros de la boca antes de abandonar la escena de crimen. Curtin logró escapar de la escena de este intento de asesinato y del asesinato previo de Klein sin ser detectado. Apenas unos días después del intento de asesinato de Franken, el 14 de julio, Curtin fue arrestado por una serie de incendios provocados y robo. Fue condenado a 6 años de prisión, aunque sus reiterados actos de insubordinación durante su encarcelamiento prolongaron en su encarcelamiento 2 años más. Curtin cumplió esta condena en una prisión militar en la ciudad de Brig, entonces parte del Imperio Alemán. No sé dónde queda Brig. Liberado en abril de 1921, Curtin se mudó a Altenburg, donde inicialmente vivía con su hermana. A través de ella, Curtin conoció a una mujer 3 años mayor llamada Auguste Scharfurt, dueña de una tienda de dulces y ex prostituta, quien previamente había sido condenada por matar a tiros a su prometido y ante quien Curtin inicialmente se hizo pasar por un ex prisionero de guerra. 2 años después, Curtin y Scott se casaron, y aunque la pareja mantenía relaciones sexuales con más regularidad, Curtin admitió posteriormente que solo podía consumar su matrimonio fantaseando con cometer violencia contra otra persona y que después de su noche de boda solo tuvo relaciones sexuales con su esposa por invitación de ella. Por primera vez en su vida, Curtin consiguió un empleo estable y se convirtió en un activo dirigente sindical, aunque con la excepción de su esposa, no forjó amistades estrechas. En 1925 regresó a con Scarf a Düsseldorf, donde pronto... ya esto se me perdió. Esto se me perdió. Donde pronto inició romances con una sirvienta llamada Tiede y una criada llamada Mitch. Ambas mujeres eran sometidas frecuentemente a estrangulamiento parcial cuando mantenían relaciones sexuales. En una ocasión, Curtin le dijo a Tiede, cito, "Eso es lo que significa el amor". Cuando su esposa descubrió su infidelidad,
Tia denunció a Curtin a la policía, alegando que la había seducido. Medj alegó que Curtin la había violado. El cargo más grave fue posteriormente retirado, aunque las acusaciones de Tia continuaron, lo que le valió a Curtin una condena de 8 meses de prisión por intento de seducción y comportamiento amenazante. Curtin cumplió 6 meses de esta condena con la condición de que saliera de Düsseldorf para ser liberado anticipadamente. Posteriormente apeló con éxito a la decisión de trasladarse fuera de la ciudad. El 3 de febrero de 1929, Curtin acechó a una mujer de mediana edad llamada Apolonia Kuhn. Tras esperar a que unos arbustos se ocultara de la vista de posibles testigos, Curtin se abalanzó sobre ella, agarrándola por la solapa del abrigo y gritando: ¡No peleen! ¡No griten!, antes de arrastrarla hacia la maleza cercana, donde procedió a apuñalarla 24 veces con unas tijeras afiladas. Aunque muchos de los golpes fueron tan profundos que las tijeras le alcanzaron los huesos, Kuhn sobrevivió a las heridas. El 8 de febrero de ese año, Curtin estranguló a una niña de 9 años llamada Rosa Oigler, hasta dejarla inconsciente antes de apuñalarla en el estómago, la sien, los genitales y el corazón con unas tijeras. Eyaculando espontáneamente mientras apuñalaba a la niña, luego insertó su semen en su vagina con los dedos. Curtin luego hizo un esfuerzo rudimentario para ocultar el cuerpo de Oigler, arrastrándolo debajo de un seto antes de regresar a la escena con una botella de queroseno varias horas después y prender fuego al cuerpo de la niña, logrando un orgasmo al ver las llamas. El cuerpo de Oigler fue encontrado debajo de un seto al día siguiente. 5 días después, el 13 de febrero, Curtin intentó asesinar a un mecánico de 45 años llamado Rudolf Scher en un suburbio de Flingen Nord, apuñalándolo 20 veces, particularmente en la cabeza, la espalda y los ojos. Tras el descubrimiento del cuerpo de Scher, Curtin regresó a la escena del asesinato para conversar con la policía, informando falsamente a un detective que había oído sobre el asesinato por teléfono. A pesar de las diferencias de edad y sexo entre las 3 víctimas, el hecho de que los 3 crímenes se hubieran cometido en el distrito de Flingen de Düsseldorf al anochecer, que cada víctima hubiera recibido múltiples apuñaladas, probablemente infligidas en rápida sucesión e invariablemente con al menos una herida en la sien y la ausencia de un motivo común, como el robo, llevó a los investigadores a concluir que el mismo autor había cometido los 3 ataques. Además, la selección aparentemente aleatoria de estas víctimas llevó a los criminólogos a señalar la naturaleza anormal del autor. Cabe destacar que estamos en 1929. Todavía la ciencia criminal no existía. Todavía no existían los perfiladores. En ese momento se llamaban alienistas. Aunque Curtin intentó estrangular a 4 mujeres entre marzo y julio de 1929, una de las cuales afirmó haber arrojado al río Rin, no se sabe que haya asesinado a más de víctimas hasta el 11 de agosto, cuando violó y estranguló repentinamente a una joven llamada Maria Hahn. Curtin se había encontrado por primera vez a Hahn, a quien describió como una joven en busca de matrimonio el 8 de agosto y que había acordado llevarla a una cita al distrito Neandertal de Düsseldorf, no sé qué es eso, el domingo siguiente. Tras varias horas en compañía de Hahn, Curtin la trajo a un prado para matarla. Más tarde admitió que Hahn le había suplicado repentinamente que le perdonara la vida, mientras la estrangulaba, la apuñalaba en el pecho y la cabeza, o se sentaba a horcajadas sobre su cuerpo esperando su muerte. Hahn murió aproximadamente 1 hora después de que Curtin comenzara a atacarla. Temeroso de que su esposa relacionara las manchas de sangre que había notado en su ropa con el asesinato de Hahn, Curtin enterró posteriormente su cuerpo en un maizal, solo para regresar a su cuerpo varias semanas después con la intención de clavar sus restos en descomposición a un árbol con una crucifixión
simulada para conmocionar y disgustar al público. Sin embargo, los restos de Hanford resultaron demasiado pesados para que Curtin completara el acto, y simplemente devolvió el cadáver a la tumba antes de abrazar y acariciar el cuerpo en descomposición mientras yacía bajo sus restos. Luego volvió a enterrar el cuerpo de Han. Según la confesión posterior de Curtin, tanto antes como después de intentar apalar el cuerpo de Han a un árbol, fui a la tumba muchas veces y seguí mejorándola, y cada vez más pensaba en lo que yacía allí y me llenaba de satisfacción. 3 meses después de que Curtin asesinara a Han, envió una carta anónima a la policía en la que confesaba el asesinato y añadía que sus restos habían sido enterrados en un campo. En esta carta, Curtin también dibujó un mapa rudimentario que describía la ubicación de los restos. Esta carta resultaría lo suficientemente detallada como para que los investigadores pudieran localizar los restos de Han el 15 de noviembre. Tras el asesinato de Han, Curtin cambió su elección de arma de tijeras a un cuchillo en un aparente esfuerzo por convencer a la policía de que más de un perpetrador era responsable de la ola de crímenes que se estaba desarrollando. Esto podemos decir que Curtin era un asesino tanto poder control como, digamos, organizado, que piensa. En la madrugada del 21 de agosto, apuñaló al azar a una chica de 18 años, a un hombre de 30 años y a una mujer de 37 años en ataques separados. Los 3 resultaron gravemente heridos y todos declararon a la policía que su agresor no le había dirigido la palabra antes de atacarlos. 3 días después, en un recinto ferial en el suburbio de Fleet, Curtin observó a 2 hermanas de acogida, de 5 y 14 años, caminando desde el recinto ferial a través de huertos adyacentes, de camino a su casa. Tras enviar a la niña mayor, Louise Lenzen, a comprar cigarrillos con la promesa de 20 Pfennig, que creo que era la moneda alemana en ese entonces, Curtin levantó del suelo a la menor, Gertrude Hammerscher, por el cuello y la estranguló hasta dejarla inconsciente antes de cortarle la garganta y arrojar su cuerpo a un sembradío de judías verdes. Cuando Lenzen regresó al lugar, Curtin la estranguló parcialmente antes de apuñalarla en el torso con una herida que le perforó la aorta. También la mordió y le cortó la garganta 2 veces antes de chuparle la sangre de las heridas. Ninguna de las niñas había sido agredida sexualmente, y el hecho de que solo se encontraran las huellas de Lenzen a menos de 7 metros de su cuerpo sugiere que pudo haber intentado huir de su atacante antes de desplomarse. Al día siguiente, Curtin abordó a una empleada doméstica de 27 años, llamada Gertrude Schulke, a quien le pidió abiertamente tener relaciones sexuales. Al ser rechazada, Curtin gritó: ¡Pues muérete!, antes de apuñalar repentinamente a la mujer en la cabeza, el cuello, el hombro y la espalda. Schulte sobrevivió a las heridas, aunque no pudo proporcionar a los investigadores una descripción clara de su agresión, más allá de suponer que rondaba los 40 años. Curtin intentó asesinar a otras 2 víctimas, una por estrangulamiento y otra por apuñalamiento en septiembre, antes de optar por usar predominantemente un martillo en sus asesinatos. La noche del 30 de septiembre, Curtin se encontró con una sirvienta de 31 años llamada Ida Reuter en la estación de Düsseldorf. Convenció a Reuter de que la acompañara a un café y luego de dar un paseo por el Hofgarten local, no sé qué es un Hofgarten, cerca del río Rin. En ese lugar la golpeó repentinamente en la cabeza con un martillo, tanto antes como después de violarla. En un momento dado, Reuter recuperó el conocimiento y comenzó a suplicarle a Curtin de que le perdonara la vida. En respuesta, Curtin simplemente dijo, cito, le propinó otros martillazos en la cabeza y la maltrató. Así pasó. La noche del 30... esto ya lo conté. 11 días después, el 11 de octubre de ese año,
se encontró con una sirvienta de 22 años, llamada Elizabeth Dorier, a la salida de un teatro. Al igual que con Ruther, Dorier accedió a acompañar a Curter a tomar algo en un café antes de que tomaran un tren a Grafenberg para caminar junto al río Klein-Dussel. Allí la golpearon una vez en la sien derecha con un martillo y luego la violaron. Curtin golpeó repentinamente en la cabeza y en ambas sienes con el martillo y la dejó por muerta. Dorier fue encontrada en coma a las 6:30 de la mañana del día siguiente. Murió a causa de las heridas al día siguiente. El 25 de octubre, Curtin atacó a 2 mujeres con un martillo. Ambas sobrevivieron, aunque en el segundo caso es posible que el martillo de Curtin se rompiera en el ataque. El 7 de noviembre de 1929, Curtin se encontró con una niña de 5 años llamada Gertrude Albermann en el distrito de Flinger de Düsseldorf. La convenció de que lo acompañara a una zona de huertos abandonados donde la agarró por el cuello y la estranguló, clavándole una tijera en la sien izquierda como era su costumbre. Cuando Albermann se desplomó en el suelo sin hacer ruido, Curtin la apuñaló 34 veces, más en la sien y el pecho antes de depositar su cuerpo en un montón de ortigas cerca del muro de una fábrica. Esto es horrible. Al finales del verano de 1929, los asesinatos cometidos por el individuo apodado el vampiro de Düsseldorf por la prensa acapararon considerablemente la atención nacional e internacional. Debido a la brutalidad de los asesinatos, los diversos orígenes de las víctimas y los distintos métodos de agresión o asesinato, tanto la policía como la prensa teorizaron que la oleada de agresiones y asesinatos fue obra de más de un autor. Para finales de 1929, la policía de Düsseldorf había recibido más de 13,000 cartas del público. Con la ayuda de las fuerzas policiales circundantes, se investigó minuciosamente cada pista. Como resultado de esta investigación colectiva sobre los asesinatos, se entrevistó a más de 9,000 personas, se investigaron con minuciosidad otras 2,650 pistas y se compiló una lista de 900,000 nombres diferentes para una lista oficial de posibles sospechosos. 2 días después del asesinato de Gertrude Albermann, un periódico comunista local recibió un mapa que revelaba la ubicación de la tumba de Maria Hahn. En este dibujo, Curtin reveló con precisión dónde había dejado el cuerpo de Albermann, que había sido encontrado ese día, describiendo la posición exacta de su cadáver, que según él se encontraba boca abajo entre ladrillos y escombros. Un análisis de escritura reveló que el autor era el mismo individuo que había informado anónimamente a la policía en una carta fechada el 14 de octubre, que había asesinado a Hahn y enterrado su cuerpo en la linde del bosque. Cada una de las 3 cartas que Curtin había enviado hasta entonces a los periódicos y a la policía, describiendo sus hazañas y amenazando con más ataques y asesinatos, fueron examinadas por un grafólogo. Grafólogo, estos son los que revisan las letras y eso, quien confirmó que el mismo individuo había escrito cada carta. Lo que llevó a Ernest Genant, inspector jefe de la policía de Berlín, a concluir que un hombre era responsable de la mayor parte o de la totalidad de la serie de ataques y asesinatos. El asesinato de Gertrude Albermann resultó ser el último ataque fatal de Curtin, aunque participó en una serie de ataques con martillo no fatales e intentos de estrangulamiento entre febrero y mayo de 1930, mutilando a 10 víctimas en estos ataques. Todas las víctimas sobrevivieron y muchos pudieron describir a su atacante. Y ahora vamos con este que parece una trama de una película de M. Night Shyamalan. El 14 de mayo de 1930, un hombre desconocido se acercó a una mujer de 20 años llamada Maria Budlik en la estación de Düsseldorf. Al descubrir que Budlik había viajado a Düsseldorf desde Colonia en búsqueda de alojamiento y empleo,
se ofreció a guiarla hacia un albergue local. Butlick accedió a seguir al hombre, aunque ella se sintió aprensiva cuando intentó guiarla por un parque poco concurrido. La pareja comenzó a discutir, tras lo cual otro hombre se acercó a los dos y le preguntó a Butlick si estaba siendo molestada por su compañero. Cuando Butlick asintió, el hombre con el que había estado discutiendo simplemente se marchó. La identidad de este hombre que supuestamente acudió a ayudarla en la ayuda de Butlick fue nada más y nada menos que el mismísimo Peter Kürten. ¡Chan, chan, chan! Sí, ¿oíste esto, M. Night Shyamalan? Este es un verdadero plot twist, no como los que tú haces. Bueno, aunque El Sexto Sentido y Señales son buenas películas, pero... bueno, sigamos. Kürten invitó a la angustiada joven a su apartamento en la calle Methuen Manor para comer y beber antes de que Butlick, deduciendo correctamente el motivo subyacente de la hospitalidad de Kürten, declarara que no tenía interés de tener relaciones sexuales con él. Kürten accedió con calma y se ofreció a llevar a Butlick a un hotel, aunque en lugar de eso la trajo al bosque de Grafenburg, donde la agarró por el cuello e intentó estrangularla mientras la violaba. Cuando Butlick comenzó a gritar, Kürten la soltó del cuello antes de permitirle irse. Butlick no denunció la agresión a la policía, pero describió su experiencia en una carta a una amiga, aunque la dirigió incorrectamente. Por ello, un empleado de correos abrió la carta el 19 de mayo. Tras leer su contenido, el empleado la remitió a la policía de Düsseldorf. El inspector en jefe, Gennant, leyó la carta y asumió que existía una remota posibilidad de que el agresor de Butlick fuera el asesino de Düsseldorf. Gennant entrevistó a Butlick, quien le relató su experiencia y reveló que una de las razones por las que Kürten la había perdonado era que ella le había dicho falsamente que no recordaba su dirección. Aceptó guiar a la policía a la casa de Kürten en Methuen Manor, Stripe. Cuando la casera de la propiedad dejó entrar a Butlick en la habitación número 71 de Manor Stripe, Butlick le confirmó a Gennant que esa es la dirección de su agresor. La casera confirmó al inspector en jefe que el nombre del inquilino era Peter Kürten. Aunque Kürten no se encontraba en la casa cuando Butlick y Gennant registraron su propiedad, los vio en el pasillo común y se marchó rápidamente. Sabiendo que la policía ya conocía su identidad y sospechando que también podría haberlo relacionado con los crímenes cometidos por el vampiro de Düsseldorf, Kürten le confesó a su esposa que había violado a Butlick y que, debido a sus antecedentes penales, podría recibir 15 años de trabajos forzados. Con el consentimiento de su esposa, encontró alojamiento en el distrito de Alderstraat de Düsseldorf y no regresó a su casa hasta el 23 de mayo. Al regresar a su casa, Kürten le confesó a su esposa que era el vampiro de Düsseldorf. La instó a cobrar la sustancial recompensa ofrecida por su captura. August Kürten contactó con la policía al día siguiente. Con la información proporcionada a los detectives, la esposa de Kürten explicó que, si bien sabía que su esposo había sido encarcelado repentinamente en el pasado, desconocía su culpabilidad en ningún asesinato. Añadió que su esposo le había confesado su culpabilidad en los asesinatos de Düsseldorf y que estaba dispuesto a confesar él mismo ante la policía. Además, tenía previsto reunirse con ella frente a la iglesia de St. Roch ese mismo día. Esa tarde, Kürten fue arrestado a punta de pistola. O sea, para que su esposa viviera bien, se entregó. Y romántico. Kürten admitió abiertamente su culpabilidad en todos los crímenes que la policía había atribuido al vampiro de Düsseldorf. Además de confesó haber cometido el asesinato sin resolver de Christine Klein y el intento de asesinato de Gertrude Franken en 1913. En total, Kürten admitió 68 crímenes, incluyendo 9 asesinatos y 31 intentos de asesinatos. No intentó excusar sus crímenes, sino que los justificó basándose en lo que consideraba las injusticias que había sufrido a lo largo de su vida.
Sin embargo, se mantuvo firme en que no había torturado a ninguna de sus víctimas infantiles. Curtin también admitió ante investigadores y psiquiatras que la visión de la sangre de su víctima era, en muchas ocasiones, suficiente para llevarlo al orgasmo y que en ocasiones si experimentaba una eyaculación estrangular a una mujer, inmediatamente se disculpaba con su víctima, proclamando, cito, "De eso se trata el amor". La verdad no. Afirmó además haber bebido la sangre de la garganta de una víctima, de la sien de otra y haber lamido la sangre de las manos de una tercera víctima. En el asesinato de Han, había bebido tanta sangre de la herida del cuello que había vomitado. Curtin también admitió haber decapitado un cisne en la primavera de 1930 para poder beber de la sangre del cuello del animal, logrando eyacular en el proceso. Mientras Curtin esperaba su juicio y posteriormente su ejecución, fue entrevistado extensamente por Carl Berg. En esas entrevistas, Curtin declaró a Berg que su principal motivo para cometer cualquier tipo de actividad delictiva era el placer sexual, y que había comenzado a asociar la excitación sexual con actos violentos y la visión de la sangre, al entregarse tanto a ensoñaciones como a fantasías masturbatorias, especialmente cuando se encontraba aislado del contacto humano. La mayoría de sus agresiones y asesinatos se habían cometido cuando su esposa trabajaba por las tardes, y el número de apuñaladas o heridas contundentes que Curtin infligía a cada víctima variaba según el tipo que le tomaba alcanzar el orgasmo. Además, el tiempo. Además, la visión de la sangre de su víctima había sido fundamental para su estimulación sexual. Curtin explicó a Berg que una vez que cometía un ataque o un asesinato, la sensación de tensión que experimentaba antes de cometer el crimen era sustituida por una de alivio. En referencia a la elección de armas utilizada en sus ataques, Curtin enfatizó que si bien había cambiado su método de ataque para engañar a los investigadores y hacerles creer que buscaban a más de un perpetrador, el arma que utilizó fue irrelevante para su objetivo final de ver la sangre de su víctima. Abundando, Curtin declaró, cito, "Si tomaba un cuchillo, unas tijeras o un martillo para ver la sangre, me era indiferente o pura casualidad. A menudo después de los martillazos las víctimas sangrantes se movían y forcejaban, tal como lo hacían cuando los estrangulaban". Curtin confesó además que si bien ocasionalmente había penetrado a sus víctimas femeninas, solo lo había hecho para simular el acto sexual como motivo de sus crímenes. También confesó que muchas de sus víctimas de estrangulamiento posteriores solo habían sobrevivido a sus ataques porque había alcanzado un orgasmo en los primeros momentos de agresión. Sin embargo, Curtin contradijo estas afirmaciones al declarar tanto a Berg como a los examinadores legales que su principal motivo en todas sus actividades delictivas era tanto venganza de una sociedad opresora, por lo que consideraba la injusticia de haber sido encarcelado repentinamente a lo largo de su vida, como forma de venganza por el abandono y el abuso que había sufrido de niño. Estos deseos se habían fomentado en su mente durante los largos periodos que había estado en régimen de aislamiento por diversas formas de insubordinación. Y Curtin explicó que infringió deliberadamente las normas menores de la prisión como medio para garantizar su condena a régimen de aislamiento para poder entregarse a estas fantasías psicosexuales. Ante Berg y los examinadores legales, Curtin no negó haber abusado sexualmente de sus víctimas femeninas, ni haberles acariciado o penetrado los genitales con los dedos mientras las apuñalaba, cortaba, estrangulaba o golpeaba. Aunque a lo largo del juicio Curtin afirmó sistemáticamente que la agresión sexual a sus víctimas no fue su motivo principal. Tanto Berg como otros psicólogos concluyeron que Curtin no estaba demente y que era plenamente capaz de controlar sus actos y que comprendía la criminalidad de su conducta. Ambos dictaminaron que Curtin estaba legalmente cuerdo y era competente para ser juzgado. Así tiene que ser la ley.
El 13 de abril de 1931, Kürten fue juzgado en Düsseldorf. Fue acusado de 9 cargos de asesinato y 7 de intentos de asesinato y fue juzgado ante el juez presidente Rose. Ay, perdón. Kürten se declaró inocente por demencia de cada uno de sus cargos. Salvo cuando prestaba testimonio, Kürten pasaba todo el juicio rodeado por una jaula de hierro a la altura de los hombros, fuertemente custodiada y construida específicamente para protegerlo de los ataques de los enfurecidos familiares de sus víctimas, y siempre que estaban dentro de la jaula, le ataban los pies con grilletes. Así como a André Chikatilo, que cuando fue su juicio la tenían en una jaula para evitar ataques. El procedimiento comenzó con la acusación que recibió formalmente de cada uno de los cargos contra Kürten antes de recitar la confesión formal que éste había presentado a la policía tras su arresto. Cuando el juez presidente le pidió que describiera por qué había continuado cometiendo incendios provocados durante 1929 y 1930, Kürten explicó, cito: "Cuando despertó mi deseo de herir a la gente, también despertó mi pasión por prender fuego. Ver las llamas me emocionaba, pero sobre todo me emocionaba la emoción de los intentos de extinguir el fuego y la agitación de quienes veían cómo se destruían sus propiedades". Tras haber afirmado inicialmente que su confesión inicial había sido simplemente para que su esposa recuperara la recompensa ofrecida por la captura del vampiro de Düsseldorf, varios días después del juicio, Kürten comunicó a su abogado defensor que deseaba cambiar su declaración a una de culpabilidad. Dirigiéndose a un tribunal, Kürten declaró, cito: "No tengo remordimientos. En cuanto a así, el recuerdo de mis actos me avergüenza. Les diré que recordaré todos los detalles, no es nada desagradable, más bien lo disfruto". Al ser insistido sobre si consideraba tener conciencia, Kürten afirmó que no. Sin embargo, al ser presionado por su motivación para confesar, Kürten reiteró: "¿Por qué no entienden que quiero a mi esposa y todavía la quiero? He cometido muchos errores. Le he sido infiel una y otra vez. Mi esposa nunca ha cometido ningún error. Incluso cuando se enteró de las muchas condenas de prisión que he cumplido, dijo: no te defraudaré, si no estaré perdido para siempre. Quería asegurarle a mi esposa una vejez sin preocupaciones". Bueno, ahora tiene una preocupación porque fue la esposa de un pinche criminal. Para contrarrestar la defensa de locura de Kürten, la fiscalía presentó a 5 eminentes médicos y psiquiatras para que testificaran. Cada uno testificó que Kürten estaba legalmente cuerdo y que había estado en control de sus acciones e impulsos en todo momento. Típico del testimonio rendido por estos expertos fue el de Franz Cioli, quien testificó que la motivación de Kürten en sus crímenes era el deseo de lograr la gratificación sexual que exigía, y que esta satisfacción solo podía lograrse mediante actos de brutalidad, violencia y el conocimiento de Kürten del dolor y la miseria de sus acciones acusaban a otros. Berg testificó que el motivo de Kürten para cometer asesinatos e intentos de asesinato fue 90% sadismo, 10% venganza relacionada con su percepción del sentido de injusticia, tanto por la negligencia y el abuso que había sufrido de niño, como por la disciplina que soportó mientras estaba encarcelado. Además, Berg afirmó que a pesar de la misión de Kürten de haber abrazado y penetrado digitalmente el cadáver de Maria Hahn y de haber eyaculado espontáneamente mientras sostenía la tierra que cubría el ataúd de Kristen Klein, su conclusión fue que Kürten no era un necrófilo. Otra prueba de la conciencia de Kürten fue la naturaleza premeditada de sus crímenes. Su capacidad para abandonar un ataque si percibía el riesgo de ser molestado, y su aguda memoria tanto de sus crímenes como de su cronología. Durante la primera semana de juicio, también se reveló la muerte de 2 niños que Kürten había confesado haber ahogado a los 9 años. La fiscalía sugirió que estas muertes indicaban que Kürten había mostrado una propensión homicida mucho antes de 1913.
Sin embargo, esta opinión fue cuestionada por los investigadores testigos médicos, quienes sugirieron que si bien indicaban una depravación inherente, estas dos muertes no debían compararse con los asesinatos posteriores de Curtin, ya que era para un niño, la muerte de un amigo puede considerarse simplemente una muerte sin importancia. Durante el interrogatorio, el abogado defensor de Curtin, Alex Wagner, cuestionó las conclusiones de estos expertos, argumentando que la gran variedad de perversiones en las que había participado su cliente equivalía a la locura. Sin embargo, todos los médicos y psiquiatras se mantuvieron firmes en cuanto a que Curtin estaba legalmente cuerdo y responsable de sus acciones. En un nuevo intento por desacreditar la validez de muchos de los cargos presentados por las primeras etapas del juicio, Wagner también cuestionó si las ocasionales inexactitudes físicas de los crímenes descritos en la confesión de su cliente equivalían a que Curtin hubiera inventado al menos alguno de ellos, apoyando así su afirmación de que Curtin tenía una mente enfermiza. En su respuesta, Berg admitió que algunos fragmentos de las confesiones de Curtin eran falsos, pero argumentó que su conocimiento de las escenas de crímenes y las heridas infligidas a las víctimas no le dejaban ninguna duda sobre su culpabilidad, y que las pequeñas exageraciones en sus confesiones podían atribuirse a la personalidad narcisista de Curtin, de él y de muchos asesinatos. Bueno, asesinos en serie. El juicio duró 10 días. El 22 de abril, el jurado se retiró a considerar su veredicto. Deliberó menos de 2 horas antes de llegar a su veredicto. Curtin fue declarado culpable y condenado a muerte por 9 cargos de asesinato. También fue declarado culpable de 7 cargos de intento de asesinato. Curtin no mostró ninguna emoción al ser pronunciada la sentencia, aunque en su último discurso ante el tribunal declaró que ahora consideraba sus crímenes, cito, tan atroces que no quería justificarlos. Curtin no apeló su condena, aunque presentó una solicitud de indulto al ministro de Justicia, conocido opositor de la pena capital. La solicitud fue rechazada formalmente el 1 de julio. Curtin se mantuvo sereno al recibir esta noticia y solicitó permiso para ver a su confesor, para escribir cartas de disculpa a las familiares de sus víctimas y una última carta de despedida a su esposa. Todas estas solicitudes fueron concedidas. La noche del 1 de julio de 1931, Curtin recibió su última comida. Pidió escalope vienes, una botella de vino blanco y patatas fritas. Curtin se comió todo antes de pedir una segunda ración. El personal de la prisión decidió acceder a su petición. A las 6 de la mañana del 2 de julio, Curtin fue decapitado en la guillotina en los terrenos de la prisión de Kingsputz, Colonia. Su verdugo fue Karl Groppler. Caminó sin ayuda hacia la guillotina, flaqueando por el psiquiatra de la prisión y un sacerdote. Poco antes de que le colocaran la cabeza en la guillotina, Curtin se volvió hacia el psiquiatra de la prisión y le preguntó, cito, dígame, después de que me corten la cabeza, ¿podré oír al menos un instante el sonido de mi propia sangre brotando del muñón de mi cuello? Ese sería el placer que acabaría con todos los placeres. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra que decir, Curtin simplemente sonrió y respondió, no. Tras la ejecución de Curtin en 1931, su cabeza fue disecada y momificada. Disecada, o sea que le partieron a la mitad. Y el cerebro fue extraído y sometido a análisis forenses para intentar explicar su personalidad y comportamiento. Los exámenes del cerebro de Curtin no revelaron anomalías. La autopsia realizada a su cuerpo reveló que aparte de un timo agrandado, Curtin no padecía ninguna anomalía física. Las entrevistas que Curtin concedió a Carl Berg en 1930 y 1931 contribuyeron el primer estudio psicológico de un asesino en serie sexual. Esas entrevistas sirvieron de base para el libro de Berg, El sádico. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la cabeza de Curtin fue trasladada a Estados Unidos y actualmente se exhibe en el Museo Ripley's Believe It or Not
en Wisconsin Dells, Wisconsin. Que a mí me gustaría visitar ese museo. Obviamente, como todo asesino, inspiró la cultura popular. La primera película inspirada en los asesinatos de Curtin se llamaba M. Se estrenó en mayo de 1931. Dirigida por Fritz Lang, M contó con Peter Lorre como un asesino de niños ficticios llamado Hans Bechter. Además de inspirarse en el caso de Curtin, M también se inspiró en los casos recientes y notorios crímenes de Fritz Hartmann y Karl Grobman. En marzo de 1951, unos 20 años después, bueno, sí, más o menos, se estrenó una nueva versión estadounidense de M, directamente inspirada en la película de 1931 del mismo nombre. Esta nueva versión fue dirigida por Geoffrey Losey y está protagonizada por David Wade como el asesino de niños, rebautizado como Martin Harrow. El thriller de 1965, El vampiro de Düsseldorf, se basa en el caso de Peter Curtin. Dirigido por Robert Hossein, quien también interpretó a Curtin, la película también cuenta con la participación de Marie-France Pissier. En 2009, Normal se basa en los crímenes de Curtin. Dirigida por Julius Sevik. Normal es una adaptación cinematográfica de Normal, el destripador de Düsseldorf, del dramaturgo Anthony Nielsen. La película está protagonizada por Milan Knařabo como Curtin, interpretado desde la perspectiva de su abogado defensor. Y este fue el caso de Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf. El segundo vampiro de que hablamos en Crímenes Atroces. El primero, como saben, fue el vampiro sangriento Richard Chase. Pero digamos, fue de los más aterradores de este mundo. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir? Este fue un criminal, pero que su cabeza está exhibida en estos museos de Ripley, en Estados Unidos. A ver si tengo la oportunidad de ir a verla, eso sería una cosa morbosamente, digamos, pues es historia al fin y al cabo. Pero bueno, espero que les haya gustado este tercer episodio de este mes de Halloween. La siguiente semana conoceremos un caso japonés. ¿De quién se tratará? Lo sabrán cuando sea la siguiente semana. Por lo tanto, yo me despido, no sin antes recordarles lo siguiente. Que estamos en Instagram como @CrímenesAtrocesPodcast y en Twitter como @CrímenesAtroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @SantQS99 y en Instagram como @SantiQS99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.